Buenas noches a los que nos acompañan en la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Tenemos algunos datos de contexto para la entrevista que hoy vamos a desarrollar. La semana pasada la opinión pública se conmovió y reaccionó con la fotografía que relató la muerte de Óscar Alberto Martínez y su hija de 23 meses a las orillas del río Bravo en su intento por cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos. Ser migrante nunca dejó de ser un peligro, así lo registran las coberturas y crónicas de periodistas que han acompañado la realidad de estas familias que huyen de sus países. En El Salvador, el nuevo gobierno, Karen, se ha comprometido a detener la migración hacia Estados Unidos. Y bueno, el gobierno de El Salvador no está solo en esta promesa, también se han comprometido y sus acciones así lo indican Guatemala, Honduras y recientemente y con mayor rigurosidad México. México de hecho está emprendiendo acciones para contener la migración y perseguir en su territorio a los migrantes centroamericanos. En Focos nos preocupa profundamente que las acciones de nuestros gobiernos partan de un profundo desconocimiento de las motivaciones de los migrantes y peor aún de las graves violaciones que sufren en su trayecto. Por eso hoy profundizamos en el análisis sobre esta situación con uno de los periodistas salvadoreños y latinoamericanos que mejor ha narrado el fenómeno de la migración y sus causas. Ganador de diversos reconocimientos por su rigurosidad, es un gusto recibir a Óscar Martínez, autor del libro Los migrantes que no importan. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. El gusto es mío para conversar con ustedes. Bien, Óscar, como antecedentes generales, en tu trabajo de más de una década con migrantes centroamericanos, ¿cómo logras entender y explicar sus motivaciones? Es decir, sin importar los riesgos que van a enfrentar en el trayecto y exponer su vida a la muerte, aún así siguen tomando la decisión de huir de nuestros países. Fíjate, yo empecé la cobertura de lleno con el Faro en el año 2007 y en aquel momento ya había mucha gente que huía. Es decir, recuerden, la tasa de homicidios de El Salvador en 2009 ya era de 71 por cada 100.000 habitantes, después de los dos planes mano dura. Entonces, pero en aquel momento yo creo que la diferencia era un calvario atravesar México como lo es ahora. Grupos del crimen organizado, redes de trata para explotación sexual comercial, secuestros masivos en todos los lugares del sur, de rutas que poco se conocen en el ideario de la gente que cuenta la migración. O sea, casi nadie habla de pueblos como Coatzacoalcos, como Macuspana, como El Barí, El Aile, El 20, lugares donde realmente transitan decenas de miles de centroamericanos cada año. Lo que en aquel momento ocurría es que la palabra refugio no era parte del acervo de los migrantes, no pedían refugio. Volvió a ubicarse, aunque muchos de ellos huían de una muerte. De hecho, el libro Los migrantes que no importan, la primera palabra es huyo, y es una frase de un joven de Chalchuapa, y es una historia del 2008. La palabra refugio ha empezado a instalarse poco a poco, desde el año 2014, de nuevo en la retórica de la migración. Cuando estás hablando de refugio, estás diciendo recurrir a las instancias políticas e institucionales que otorgan protección, refugio. A gente que tal. pida asilo, que no se entienda como un migrante económico que va en busca de una mejor vida, sino gente que va en busca a secas de vida. Ya. Entonces, las cifras en México ya lo han visto. Pasamos de tener 5.000 peticiones o 1.700 peticiones en el año 2013 a tener más de 20.000 el año 2017. Entonces, pero eso no quiere decir que la gente no haya venido huyendo desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la migración centroamericana ahora mismo, tal como ocurrió en los años 80 principalmente, es una mezcla muy balanceada entre gente que huye y gente que busca una prosperidad económica. Pero, en términos generales, tú no estás identificando que actualmente ha cambiado las causas que fuerzan a las personas a huir de sus países. Es decir, mencionas la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en el país, ya era alta desde que tú comenzaste a hacer un reportaje sobre esto. No es que ha cambiado mucho la realidad para que esas personas tengan otras motivaciones por las cuales salen huyendo. No, yo no creo que radicalmente las motivaciones hayan cambiado, es decir, vos ves elementos concretos. Por ejemplo, en Honduras, toda la inestabilidad política que ocurre después del golpe hace que mucha gente entienda al Estado de la forma en la que deben entenderlo, como un Estado represor que utiliza su policía para cohibir ciertas manifestaciones y que decidan irse. Sí hay coyunturas que modifican esto, pero la corrupción e ineptitud política, la pobreza, la violencia generada por pandillas son factores que hemos venido viendo desde hace años. De hecho, mucho antes de que nosotros como periodistas los descubriéramos, la gente ya lo sufría. Siempre he creído que a estos temas hemos llegado tarde. Bien, Óscar,
ya estabas poniendo en contexto la cobertura y cómo has ido profundizando también en todas las motivaciones. Ahora, cuando hablamos de el riesgo, ya lo decías, no es nuevo, identificas que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación se ha agravado para los migrantes centroamericanos. Sí, y creo que en 3 aspectos concretos. El primero es la gente vive con mucha más paranoia. Nosotros desde que llegó hemos hecho 2 coberturas en Estados Unidos con comunidades migrantes, principalmente en la zona de Long Island por los homicidios que ocurrieron y en Los Ángeles. La gente vive con mucha más paranoia, es decir, el mensaje político de Donald Trump, la manera de representar a todo un grupo de la sociedad que quiere expresarse de esa forma despectiva, hace que la gente tenga más miedo todo el tiempo, piensan que los van a llegar a sacar de sus empresas y tener miedo hace que la vida sea más precaria de lo que ya es. Entonces, eso, es decir, ese elemento psicológico para mí es importante. Luego hay un elemento real. Y ha calado. Ha calado mucho, la gente vive con miedo. Es decir, yo creo que esta es una opinión mía, interpretación mía, hablando con gente en el camino. Creo que mucha de la gente que decidió detener los viajes de sus parientes hacia Estados Unidos fue porque querían ver qué iba a pasar, es decir, no pagar esa cantidad al coyote y desperdiciarla. Tenían ese temor tan elevado, aunque las cifras de deportación, que ahora sí aumentaron a las de la administración pasada, en aquel momento, a inicios del gobierno Trump, no habían aumentado. Es decir, yo sí creo que, en segundo lugar, toda la generación de nuevas actitudes en las autoridades que lidian con migrantes, separación de familias, la violencia mayor con la que la Border Patrol está deteniendo gente, la intención de hacer que que los centros de detención de la frontera sur de Estados Unidos sean mucho más hostiles para la gente que ahí vive, casi traumáticos para un niño. Eso es un efecto real de castigo, es decir, te voy a demostrar con sufrimiento que migrar es cada vez más difícil. Y número 3, y recientemente, lo que Donald Trump ha logrado generar en México, la genuflexión del gobierno mexicano ante Donald Trump, siempre ha ocurrido. México siempre ha sido una frontera de Estados Unidos, nunca de una forma tan obvia, al menos desde que yo recuerde. Siempre lo negaban. Peña Nieto vendía su plan Frontera Sur como un plan humanitario. Nosotros decíamos, lo único que tenía humanitario era la vocación de atrapar humanos, pero por lo demás, no. Pero este gobierno, un gobierno que se vendía como progresista, ha desplegado 21.500 militares. Este gobierno se escandalizó, México se escandalizó cuando George Bush, allá por el año, si no me equivoco, 2007, en su operativo Jump Start, puso a 5.000 militares en la frontera de Texas con México. 21.500 militares desplegados en México para labores de detención de migrantes, un escándalo. Ahora, entiendo por la respuesta que estás diciendo, México, siempre ha sido genuflexo a la postura de Estados Unidos respecto a la política migratoria. El hecho que Andrés Manuel López Obrador cambie la retórica de ser un presidente que llega ofreciendo protección a los migrantes y que de repente, por un acuerdo para evitar aranceles a sus productos hacia Estados Unidos, tenga una política migratoria más agresiva, no es algo que te sorprenda, es decir, es algo predecible dentro de la relación México-Estados Unidos. Me sorprende por quién esté en el poder, es decir, recordemos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, su primer conflicto, no internacional o nacional que tiene son las caravanas. Claro. Y empiezan todos aquellos titulares, nosotros fuimos parte de esa cobertura, teníamos a 2 equipos, uno yendo con las caravanas antes y los otros siguiéndolas en México. Y eran de precedentes inéditos, abrieron la frontera, ofrecieron visas humanitarias casi que express, etc. Ese giro de eso a lo que ahora están haciendo, por ejemplo, yo vengo, la semana antepasada estuve en Tenosique, Tabasco, frontera con Petén, Guatemala. Tenosique es una de las rutas de siempre, la ruta Pacífico empezaba en Ciudad Hidalgo, sigue hacia Tapachula, sube a Oaxaca, esta ruta empieza en Tabasco y se va a Veracruz para luego ambas juntarse en el Estado de México. Lo que hemos visto, contábamos como 20 retenes entre militares de la Policía Municipal, de la Policía Federal y de la Policía Estatal en un tramo de 100 kilómetros. Eso genera algo que en el libro ya reporteamos, lugares como La Rosera, cuando los migrantes se desvían de las carreteras y se meten en el monte para vadear estaciones migratorias, es donde ocurren las violaciones sexuales, los asaltos, los asesinatos, a llegar a tasas como ocurría en el 2010 en Huixtla, un pequeño municipio de Chiapas, donde según un estudio de la Cámara de Diputados mexicano,
más del 80% de mujeres migrantes que transitaban esa zona sufrían algún tipo de agresión sexual. Es decir, cuando México despliega esa cantidad de controles en carretera, lo que está diciendo no es quiero detener migrantes, es no quiero que sea obvio que pasen, saben que van al monte. Es como lo que hace Estados Unidos con el desierto de Arizona. No es no quiero que pasen o con no poner muro en la zona de Nuevo México. Quiero que pasen por el peor lugar. Quiero que entiendan que esto es un calvario. Y no quiero que haya fotos de multitudes centroamericanas discurriendo de alguna manera. Ahora, sí. Oscar, otro elemento, otro actor en este calvario, mientras se transita en el territorio mexicano, son los carteles del narcotráfico. ¿Cómo se reconfiguran también en todo este escenario, en este nuevo escenario también, con la Guardia Nacional en México desplegada en los territorios? Mira, siguen habiendo secuestros de parte de grupos, por ejemplo, recientemente, y ahora el mapa de la criminalidad de los cárteles contra los migrantes que siempre ha existido después de que mermaron los Zetas, no desaparecieron, mermaron. Ellos siguen cobrando cuota de paso en Reynosa y haciendo secuestros, pero fueron muy empujados hacia la frontera porque actuaban con demasiada barbarie. Y entonces el Estado, un Estado cínico como el mexicano y corrupto, tuvo que reaccionar. O sea, la barbarie tuvo que ser muy alta para que lo hicieran. Ahora se escucha mucho del cártel Jalisco Nueva Generación, una escisión de, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, tras la salida del Chapo Guzmán, en el labores de secuestro, trata, etc. Pero algo que reguló mucho y que ahora está mutando con estas nuevas modalidades y con la seguridad, que reguló mucho el papel de los cárteles en México, fue su cooptación del negocio de los coyotes. Ahora es muy difícil que en El Salvador haya un coyote viajero que salga de vos de San José La Flores, Chalatenango, y te deposite en la casa de tu familiar en Houston. Normalmente ahora el coyote es un coordinador que va haciendo depósitos a toda una cadena de coyotes, porque los mexicanos entendieron que, los grupos criminales entendieron que parcelar eso, que segmentar los tramos de los coyotes, les permitía tener mayor control sobre coyotes mexicanos que reciben al migrante en la frontera con Guatemala. ¿Desde cuándo comenzamos a ver ese fenómeno que cambiaba en la cadena? Eso empezó, de hecho, una de las últimas lecciones de los Zetas a los coyotes que no pagaban fue la masacre de agosto de 2010 en Tamaulipas. Eso, en mi teoría, y lo publiqué en un artículo que se llama Los coyotes domados, eso era un mensaje a coyotes que no pagaban y a migrantes que trataban de moverse en territorio de Zetas sin pagar coyotes. Ahora, esa parcelación de los coyotes y su asociación con los cárteles responde también entonces a que probablemente la violencia de los cárteles está ahora mucho más escondida o poco visible contra los migrantes. Yo sí creo que es menos visible que cuando hicimos la cobertura. Es decir, cuando hicimos la cobertura, hablo hasta el año 2010, cuando lo hicimos permanentemente, 3 años seguidos en México, los Zetas y otros cárteles estaban dándose cuenta de que los migrantes podían ser un rubro muy lucrativo y estaban diversificándose. Ahora, el cártel de Sinaloa ha cobrado cuotas. Si vos estás en Altar, por ejemplo, que es una de las principales rutas desde 2001, y querés llegar al Sázabe, que son 100 kilómetros de terracería, tenés que pagar cerca de 700 pesos mexicanos a Sinaloa si querés transitar la brecha de tierra necesaria para acercarte. Y eso ha ocurrido desde siempre. Oscar, para cerrar este primer bloque de la entrevista, nos interesa conocer también tu opinión respecto a la manera en la que actualmente se está discutiendo en Estados Unidos alguna salida migratoria. Y hablemos de la estabilidad de los migrantes en Estados Unidos, porque si algo queda claro es que la incapacidad de poder dar una respuesta no discrimina entre demócratas y republicanos. Ahora hemos visto también una acción del Congreso en generar al menos $4.500 millones para abordar la situación de los migrantes en la frontera sur, pero vemos que no hay una respuesta integral. ¿Cómo estás viendo esta discusión desde los Estados Unidos? Mira, yo no creo que sea muy diferente, al parte por la radicalización de gente como Trump, a otros momentos. Por ejemplo, recordemos, no estoy comparando presidentes, pero el muro lo empezó a construir un demócrata, Clinton, en el 94. Empieza con pertrechos de la guerra de Vietnam a construir el muro en la zona de Tijuana. Entonces, y lo van continuando, va ocurriendo durante varios gobiernos. Obama deportó a muchísima gente. Yo creo que, y esto siempre lo he creído, con todo y que digo, el debate ahora es mucho más violento contra los migrantes de parte de la administración estadounidense. Pero entre lo que se debate y lo que ocurre nunca ha existido gran diferencia. Yo recuerdo escucharle esto a Oscar Chacón, director de Alianza América, que para mí una de las personas que más conoce la política estadounidense,
mucho de lo que se discute parece que republicanos y demócratas fueran polos antagónicos de un debate, pero la política pública ves que están mucho más cerca de lo que parece. Es decir, en lo que realmente se regula, ves que están mucho más a la par en lo que hacen. Incluido lo migratorio. Incluido, no, sobre todo en lo migratorio, me refiero solo a lo migratorio, no quiero ser grandilocuente y analizar una política entera de Estados Unidos, hablo solo del tema migratorio. Es decir, en temas de deportaciones, en temas de construcción de muros, en cuestiones como trato a los migrantes o en inversión en el aparato que recibe a los refugiados para que sea más ágil y pueda dar más refugio, las políticas son muy similares. Es decir, claro, hay 2 o 3 mucho más radicales, gobernadores o políticos alrededor de Trump que te dejan con la boca abierta. Y por lo tanto no vamos a ver ningún cambio de profundidad No, sobre eso. yo siempre he creído que eso es una moneda de cambio muy de discurso, pero muy poco de actividad real. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a comentar las acciones del gobierno salvadoreño liderado por Nayib Bukele para enfrentar el fenómeno de la migración. Ya regresamos. Estamos de regreso. En esta entrevista nos acompaña Óscar Martínez, periodista y además autor del libro Los migrantes que no importan. Óscar, nuestro presidente Nayib Bukele argumenta que la solución para frenar las migraciones masivas de salvadoreños a Estados Unidos es generar más empleos. Esta lectura parece que también es compartida por Washington y por supuesto por el gobierno mexicano, que la semana pasada comprometió millones de dólares que en teoría estarían destinados también a generar empleos. Vos decías en tus primeras intervenciones que ciertamente hay una proporción de migrantes que se van por motivos económicos, pero esa fórmula discursiva de la creación de empleos alcanza para resolver el problema, el fenómeno de la migración. No, no creo. Yo creo que es muy importante, pero además es una fórmula que han mencionado. No creo que haya un presidente del mundo que llegue y no la mencione. Es decir, crear más empleo es como decir reducir la violencia. Entonces, yo sí creo que es parte de la solución y que creo que Estados Unidos debería de presionársele, porque el discurso que se ha construido de Estados Unidos es asistencialismo. La migración tiene un contexto muy básico de una participación de Estados Unidos en la construcción de este Estado. Es decir, la participación de Estados Unidos durante la guerra de alguna forma creó este muñeco feo que somos ahora. Ahora, lo que yo nunca he entendido, y creo que los presidentes centroamericanos en general, incluido este gobierno actual de El Salvador, son muy cobardes en su discurso político. Siempre que se pronuncia duramente una crítica por un migrante muerto, lo hace el vicecanciller para salvadoreños en el exterior, es decir, alguien con una representatividad muy baja ante un discurso geopolítico. Entonces, pocas veces los presidentes, y esto no es solo de él, yo recuerdo cuando Mauricio Funes llegó a visitar a Calderón después de la masacre de migrantes en agosto de 2010 y no mencionaron la masacre. Expresidente mexicano. Correcto, y no mencionaron para nada ni la masacre ni una crítica al Estado mexicano por la desprotección de los migrantes. Yo no creo que sea incompatible estar generando políticas públicas y a la vez tener un discurso mucho más contundente de condena a gobiernos como el estadounidense o el mexicano. No entiendo por qué ambas cosas van en discrepancia. Óscar, para poder entender también tu punto de vista sobre esto, el editorial del Faro de alguna manera reciente hacía una crítica de la poca acción que tenían los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano en hacer ese tipo de denuncias, de incidir de alguna manera para que darle relevancia a la crisis de migrantes que está sucediendo en esa frontera. Pero, ¿qué se espera? Es decir, ¿se espera realmente desde tu lectura que estos países tengan alguna incidencia en cambiar el rumbo de las cosas en las que Estados Unidos viene ejecutando su política migratoria, teniendo en cuenta además que tiene un contexto electoral donde el presidente se alimenta de esa retórica, de estas acciones? Mira, yo recuerdo lo que decía un académico mexicano y decía, recuerden que a Centroamérica el único derecho que tienen en términos de seguridad y migración en el debate político internacional es a la pataleta, porque poco más les van a hacer caso. Ahora, yo sí creo que un mensaje político directo de gobiernos que uno esperaría por las tasas de muerte que hay en México, por las reacciones tan violentas de los estados estadounidenses y mexicanos, esperaría incluso una reunión de presidentes centroamericanos. Guatemala, Honduras y El Salvador aportan tradicionalmente más del 98% de los indocumentados detenidos en México. Entonces, es el gran flujo que cruza México para llegar a Estados Unidos. Yo sí creo que
Es decir, que tener un discurso mucho más claro podría incidir en cómo el mundo está viendo la problemática. Yo sí creo que el hecho de que los estados centroamericanos tengan un discurso tan débil o inexistente hace que gente le quite credibilidad a informaciones periodísticas, a denuncias de organizaciones civiles, a gente que está poniendo el dedo sobre la llaga y digan, bueno, al parecer no vemos al gobierno mencionándolo en una cumbre de la Organización de Estados Americanos, no vemos al gobierno poniéndolo sobre la mesa cuando viene a Naciones Unidas, no vemos al presidente de ninguno de esos países diciendo nada cuando visita a las autoridades estadounidenses o mexicanas. ¿Será que la crisis no es tan grave? Bueno, sí dicen algo, dicen que van a generar empleos y dicen que quieren cooperación para generar empleos. Quisiera volver a este asunto del discurso porque, Óscar, las evidencias, por ejemplo, en el caso de Óscar Martínez y de su hija, lo que hemos conocido también a través de los relatos es que ambos estuvieron empleados en El Salvador. Es decir, cuando haces esos contrastes con los migrantes que has ido conociendo, ¿es realmente solo un tema de generación de empleos? No creo, ya, a ver, evidentemente este es un discurso que siempre he tenido. Yo creo que la gran motivación económica de la gente que no huye, que migra, no tiene que ver con sobrevivencia. Es decir, no es gente que, porque muchos te dicen, pero tenía un empleo, no es gente que se iba a morir de hambre al día siguiente. Es gente que aspira a tener una vida menos miserable, a pensar que la vida no es levantarte todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar a un miserable cadena de comida rápida, que te paguen una basura por estar ahí metido 12 horas al día y llegar en la noche a no ver a tus hijos y volver a levantarte a las 4 de la mañana como una miserable máquina. Entonces yo creo que pero ese es un motor humano de toda la historia, buscar que la vida sea mejor, buscar prosperar. Entonces eso no va a desaparecer, es decir, no se trata, sí creo que hubiera un buen grupo de gente que si se mejora el salario mínimo y se generan más fuentes de empleo con esos salarios que son muy precarios, dejaría de migrar. Sí creo que eso generaría un impacto. No acabaría con la migración, porque hay más factores que ese también. No solo ese, la reunificación familiar. Si nosotros, y asumámoslo, si se entiende que una nación es donde está su gente, nosotros somos una nación partida en dos, o en tres incluso, si quieres hablar de la gente en Milán, o en otros lugares. La reunificación familiar es parte y va a seguir siendo un interés de esta sociedad durante mucho tiempo. No creo que la generación de empleos termine con la migración. No creo que ninguna política pública deba de creer que la gente no va a migrar de este país. Creo que la generación de empleos sí sería un factor que tendría incidencia. Ahora, es bueno también conocer tu opinión sobre cómo se ha ido implementando una serie de programas que son regionales, en los que ha involucrado una cantidad de millones de dólares y que se viene anunciando de una manera bien rimbombante en los últimos años. Programas como el Frontera Sur, por ejemplo, y ese tipo de programas tripartitos o regionales. ¿Qué tanta incidencia tienen al final de cuentas? Vemos que los migrantes siguen saliendo, huyendo de sus países, que las condiciones de empleo no cambian y que la aspiración de una mejor vida tampoco se logra. ¿Es que tú identificas que el dinero está mal invertido, que no es la manera de incidir de esta manera para hacerlo? Mira, sí, a ver, en primer lugar, y esto lo sabemos nosotros, es decir, de los últimos 2 presidentes de El Salvador han sido, uno lo confesó, el otro no, porque no se deja agarrar, por así decirlo. Robo de millones de dólares de algo como la partida secreta. Mientras tengas estados corruptos donde el dinero lo procesa esa maquinaria que es corrupta, que se inventa viajes para que les den viáticos si son un diputado, o que le financia la ONG a su esposa si son un diputado, o que se compra perfumería en Miami con el dinero de los salvadoreños, hasta robos grandes para financiar partidos políticos, ese dinero lo procesa esa maquinaria. Y yo creo que ese es decir, yo creo que hablar de combatir la corrupción sería también tan importante para que la gente no migre como hablar de empleos. Yeah. Ahora, en la parte represiva de los planes, cuando se aplican para que la gente deje de transitar, mira, la gente no dejó de migrar cuando los Zetas estaban secuestrando. La gente no dejó de migrar cuando en La Rosera violaban masivamente, ni dejó de migrar cuando la masacre de San Fernando nos dejó en Tamaulipas aquellas escenas terribles. La gente no es algo con lo que acabé de esa manera. ¿Qué es lo que sí generan todos estos planes? Fortalecimiento en la frontera sur de Estados Unidos, el despliegue de militares, genera que baje una cuota de migrantes, que será una bolsa acumulada que luego, la migración siempre hace picos y bajadas. Cuando se libere la tensión, habrá un pico. Hace que los coyotes cobren más dinero.
decir, nosotros desde que Donald Trump entró al poder hemos detectado cómo las cuotas de los coyotes de Reynosa, de tal, están aumentando por el tramo frontera mexicana, entrar a Estados Unidos, a San Antonio, a Eagle Pass, a algunos de estos lugares. Y esto en el sur ya está generando que la cuota del coyote que te lleva de acá y te cruza la frontera mexicana esté aumentando. Al final hay propaganda de que cuesta más el producto que ellos venden, ellos son comerciantes, aumentan el precio. Ahora, Oscar, otro de tus campos de especialización en cobertura es el tema de seguridad y pandillas. En 30 días como presidente, la política exterior de Bukele para enfrentar el fenómeno de la migración, como ya lo estábamos diciendo, expresa total apego a las decisiones o las inspiraciones del gobierno de Trump. Pero en seguridad pública también, Bukele ha retomado medidas de control territorial, ha retomado violaciones de derechos humanos al mantener, por ejemplo, medidas extraordinarias en centros penales. ¿Cómo observas que se comporta la incidencia de la política doméstica de combate represivo a las pandillas y el incremento del flujo migratorio? ¿Hay relación entre cómo se comportan esas dos acciones a nivel país? Mira, normalmente cuando escarbás en los migrantes jóvenes que vivían en zonas de conflicto, de pandillas, que no pertenecían a las pandillas, si escarbás un poco, sale como segundo factor el acoso de las autoridades. Porque uno de los grandes problemas, si vivís en una zona de pandillas, no sos pandillero, tenés cierta edad, normalmente has sufrido algún tipo de acoso, de golpiza, de registro violatorio de tus derechos de parte de militares o policías. Llegás a eso, aunque principalmente te mencionan a las pandillas como razón por la que huís. Es decir, si les preguntás por qué huís, te dicen pandillas, y luego le decís, ¿alguna vez tuviste un problema con los policías? Te dicen sí. Ahora, con lo de la política de seguridad, somos periodistas, yo lo primero que me pregunto es si es una política, como no nos la han presentado. Yo sé que hay un montón de militares que están yendo de noche a las zonas de conflicto y que antes de ir de noche les toman muchas fotografías para hacerlas circular en redes sociales. Eso es lo que sé de momento de la política. Y que el presidente ha dicho que el 90% del plan no lo conoceremos, y Osiris Luna, el viceministro, ha dicho que no lo conoceremos nunca. Entonces, de momento yo ni siquiera sé si hay un plan. Nos han dicho además que esto se llama primera etapa. No sabemos la primera etapa de qué. Es decir, como periodistas, mínimamente, yo incluso estaría en desacuerdo con llamarle plan en una nota. Es decir, o al menos plantearía la discusión. No tenemos ni siquiera la certeza de si esto es un plan, o en un país donde muchos gobiernos han desplegado estrategias vacías, como los planes mano dura, si esto es otro cascarón vacío. Y seguramente tendremos la oportunidad, esperamos sí, en un futuro poder tener para analizar más en detalle acciones sobre seguridad del gobierno. Queremos cerrar la entrevista con un tema muy puntual, Oscar, y es que la Asamblea Legislativa está pendiente que apruebe una ley de protección a las víctimas del desplazamiento forzado por violencia. Quisiera saber, en tu comunicación, en tu reporteo también con las personas que migran, de qué manera este tipo de políticas realmente puede llegar a contribuir a una mejor protección ante esta vulnerabilidad en la que se encuentran estados nacionales que no le dan condiciones para vivir, países extranjeros que los están esperando para devolverlos a sus países. ¿Realmente ves en este marco legal una esperanza para mayor protección para ellos? Está bien que sea ese marco legal. Yo creo que va a ser más, de nuevo, parte de la excelente literatura legislativa de un país que se cae a pedazos. Es decir, El Salvador es un país que en papel está muy bien. Es decir, vos ves la ley, lees el código y salvo en algunas cuestiones de discriminación, por ejemplo, por opción sexual, por lo demás es un país que tiene muy buenas leyes. No llega a esto. Es decir, a ver, esto pasa por estructura. Vos le preguntás a un migrante con toda la vergüenza de parecer ingenuo, ¿por qué no denunciaste a la policía? Porque necesitas la respuesta y normalmente se ríen de vos. Es decir, yo creo que será no digo que esté mal que se dé el paso hacia la literatura legislativa, pero conociendo los males endémicos de un sistema como el salvadoreño, creo que será eso, papel. Bien. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a Oscar Martínez. Oscar Martínez es periodista y además autor del libro Los migrantes que no importan. Y bueno, nosotros cerramos aquí nuestra entrevista de Matices, hacemos una pausa y ya volvemos.